día de hoy y abriendo esta nueva temporada de Evoluciones Vocales que voy a estar subiendo todos los domingos. Empezamos con Taylor Swift, así que si están listos, empezamos. Para los que no lo saben, hace un tiempo hacía lo que se llaman evoluciones vocales, o sea, miraba videos y escuchaba a los artistas cantar desde los primeros videos que podamos encontrar de ellos en internet hasta la actualidad. Lo hice por un tiempo y después medio que lo dejé por las reacciones y lo voy a retomar. Así que todos los domingos vamos a estar haciendo una evolución vocal. Me gustaría que en este video me dejaran sus recomendaciones para las próximas evoluciones vocales. La de hoy va a ser Taylor Swift, que ha pasado por un montón de cambios, ha pasado por un montón de etapas en su carrera desde el año 2006, que fue donde se dio a conocer, hasta este año 2023, en donde está haciendo su Eras Tour, que viene este año a la Argentina. Y acá están todos y todas esperándola, pero con mucha ansiedad. Así que para calmar un poco esa ansiedad, vamos a ir escuchándola un poquito. Vamos a escuchar a Taylor cantar en el año 2006. Estoy buscando algún momento específico. No vamos a escuchar canciones completas, ¿sí? Vamos a estar escuchando fragmentos para que podamos ir comentando la evolución de esta voz, ¿sí? Cómo fue cambiando. Taylor, año 2006. En esta época cantaba más bien country, música country. O un pop más inspirado en la música country. Vamos allá. Ok, Taylor, soprano, sí, tiene unos agudos bastante interesantes. Sin embargo, también tiene zona media, una zona media bastante potente. Ahora, cuando recién empezó a los 16 años, basaba mucho la resonancia de su voz en un tono muy metálico que llevaba toda la resonancia así, todo el eco de su voz reverberaba en la zona del hueso nasal y en la zona de los senos nasales, dándonos una idea de su voz mucho más aguda que la que después fuimos viendo que tenía, ¿sí? Taylor tiene una clasificación vocal enorme, pero en esa época se centraba mucho en la zona alta de su voz. ¿Y cómo llegaba a la zona alta de su voz? Llevándola desde un lugar de la nasalidad que es muy propio de la música country. Vamos a escuchar un poquito más. En esta canción particularmente estamos escuchando que está cantando en una zona bastante media, ¿sí? Sin embargo, es más un twang llevado muy a la nasalidad, muy propio de la música country, ¿sí? Podemos escuchar a otras cantantes de música country. Taylor estaba muy influenciada por Dolly Parton. Dolly Parton tiene esta característica que es llevar la voz a la nasalidad, que es un rasgo característico del género. Vamos a escuchar, a ver si podemos enganchar un poquito más en otra canción. Algo que pasa mucho cuando uno recién empieza es que suele cantar toda la misma potencia. Sí, Taylor tenía muchísima potencia en esa voz y toda la canción iba con mucha potencia. Sí, todo tenía una potencia bastante homogénea. No había aireados, quizás, no había dinámicas distintas de la voz. En este caso era pura potencia, todo llevado a la zona de la nasalidad, muy clásico de lo que es el country. Pasemos ahora a la época, vamos a ver el año 2012, Fearless ya existía. Vamos a verla cantando Love Story, si no me equivoco, que fue una de las canciones que marcó esa época de su carrera. Ok, en esta época ya podemos ver que Taylor adquirió una técnica mucho más lírica, si se quiere, y aclaro esto de la técnica lírica en todos los videos porque a veces se malentiende y se piensa un poco en la ópera como técnica lírica, y la técnica lírica estaba mucho más orientada a generar una redondez, ¿sí? a nivel paladar, para que se pueda generar esta cúpula adentro y se genere una resonancia mucho más marcada. Entonces, en esta época ya cantaba mucho más redondeadas, ¿sí? Las vocales iban mucho más redondeadas, había muchos más aireados, ya se encontraban dinámicas distintas de la voz y su voz sonaba un poquito más grave justamente porque la resonancia no iba toda en la zona de la nasalidad, sino que
bajaba esa resonancia, ¿sí? La llevaba al pecho, la llevaba a la zona media sin necesidad de que resonara justo en este hueso, que es lo que le da el toque metálico. Entonces se podía notar una diferencia muy pero muy grande del 2006 al 2012 en la voz de Taylor. On a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Ah, Little did I know. ven, pueden notar esos aireados que hace al final de las oraciones y hay un momento en que la canción levanta muchísimo la música, así va en un increchendo y ella al mismo tiempo va acompañando esta música y va levantando. Por supuesto que decir que cambió muchísimo el género también. Empezó haciendo música pop country y después se pasó directamente al pop. Hay algunas canciones en sus últimos discos que nos rememoran la época country de Taylor, sin embargo es una de las más grandes estrellas del pop a la actualidad. You were Romeo, you were throwing pebbles, and the daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. Ok, esta técnica que ella está usando es una técnica que se llama Speech Level Singing. La usan la mayor parte de los cantantes pop, mayormente porque nació en Estados Unidos, después se fue como dispersando en distintos lugares. Y es una técnica que se basa en llevar la voz al lugar más natural posible, ¿sí? Por eso se llama Speech Level Singing, porque es tratar de llevar la voz cantada a un lugar de voz hablada, que genere esa naturalidad, que no genere esfuerzo. Entonces la potencia va como desde ese lugar y se puede notar. Van a notar ahora en el estribillo. And I said, oh, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All that's left to do is run. You'll be the princess, I'll be the princess. Love story, baby, just say yes. Ok, se puede notar la dinámica vocal, la diferencia, el manejo de la voz ya hay como mucho más, está mucho más asentado tanto el manejo aeróbico de su cuerpo para poder generar la potencia que necesita esa voz, las dinámicas que requiere cada momento de la canción, pero ella siguió avanzando. Hay una diferencia brutal entre el año 2012 y el año 2017. La vamos a estar escuchando cantar Blank Space. No me paro en la época de Red porque tanto la época de Fearless como la de Red van muy de la mano entre sí, ¿sí? Si bien hubo algunos cambios en lo que viene siendo el estilo de música que hizo Taylor, a nivel vocal se fue manteniendo en la misma línea que venía manejando lo que acabamos de escuchar, pero sí hay un cambio muy grande en la época entre 1999 y Reputation. Enorme. La vamos a estar escuchando cantar Blank Space ahora y vamos a ir comentando. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Ok, acá se puede notar, ¿sí? En esta época, que es el año 2017, se puede notar que si bien sigue utilizando las mismas técnicas que adquirió para la época de Red, para la época de Fearless, empezó a sumarle aparte un poquito más de la voz nasal, ¿sí? Que escuchamos al principio, pero mucho más pulida, ¿sí? Lo podemos notar, sobre todo porque hace una cosa súper interesante Taylor con la voz, y es que los graves también los hace desde un lugar de zona media, y no es fácil de hacer eso, es muy, pero muy difícil de hacer. Vamos a escuchar un poquito más, sobre todo en esta canción. Don't say I didn't. Tiene unos graves súper difíciles este tema. Ah, Nice to meet you where you've been. I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. ok, ahora en lugar de redondear mucho las vocales, si bien siguen estando con este aire medio redondeado, tienen un poco más de belting, ¿sí? Ah, en lugar de oh my God, look at that face, ¿sí? Y no, oh my God, look at that face. Esa es la diferencia. Se puede notar mucho más el belting ahí y hay una mezcla de técnicas súper, súper interesante. En el mismo momento en que iban cambiando las técnicas vocales, que Taylor iba cambiando su estilo musical, digo, Taylor ha pasado por mucho y es una de las carreras más interesantes para analizar,
también se iban sucediendo cosas en su vida. Taylor fue para mí una de las artistas más criticadas por la prensa, por un montón de cosas que me parecen una ridiculez absoluta, o sea, una ridiculez absoluta por la cual criticar a alguien. Entonces, ella lo cuenta en entrevistas y todo, su persona, tanto mentalmente como físicamente, fue modificándose y eso parece que no, pero también modifica el estado de la voz. Digo, Taylor en una época tuvo desórdenes alimenticios y se puede notar quizás en algunos momentos que la voz se nota un poco más fatigada en los momentos en los que ella contaba que tenía estos desórdenes alimenticios, justamente porque la voz requiere de que todo el cuerpo esté saludable, ¿sí? De que todo el cuerpo se encuentre correcto funcionamiento para poder funcionar así como la estamos viendo en este momento. Entonces, hay una época de Taylor en la que fue transformándose y luego fue volviéndose a transformar para convertirse en lo que estamos viendo en este momento, que es una Taylor mucho más segura, tanto mentalmente de sí misma como físicamente, y se la puede notar en la potencia vocal, se la puede notar en cómo expresa la canción. Muy interesante la historia de Taylor. Vamos a seguir escuchando. My next mistake, that's the game, wanna play. Temazo este. Money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. Ok, ¿entienden lo que les digo con respecto a la potencia? Muchísimo más segura, a nivel aeróbico, con mucha más carga de aire, ¿sí? Se mueve, canta al mismo tiempo, la potencia no se pierde. La verdad que se va notando mucho esta evolución y este crecimiento tanto personal como en la carrera de Taylor a lo largo de todos estos años. Vamos a escuchar un poquito más y pasamos a la siguiente etapa. If the hunt is worth the pain, got a long list of Esos agudos son la media. you I'm insane. 'Cause you know I love the players and you love the game. El You love the game. Sí, pruébenlo en su casa y van a ver que no es fácil de hacer. Ella lo hace parecer fácil, pero es un agudo en la zona de pasaje, en la zona media, que hay que sostenerlo para no desafinar. Hay que sostenerlo muy bien para no desafinar. Vamos a pasar a la Taylor del año 2020-2021, que es la época de folclore, en donde Taylor está mucho más introspectiva, es un álbum mucho más íntimo y la voz se convierte en algo mucho más íntimo. Miren, vamos a escuchar Lover. We could leave the Christmas lights up till January. Aparte de una voz muchísimo más adulta, ¿sí? Se escucha mucho más el peso de esos graves. Y uno a medida que va creciendo también va experimentando cosas y esto hace que, parece que no, pero sí, hace que uno vaya cambiando el modo de interpretar las canciones. Y las canciones de Taylor, sus letras, son letras muy personales. Entonces, al ser letras muy personales, la manera que tiene de interpretarlas también va cambiando a medida que va creciendo y va experimentando cosas. Esta canción es una de mis preferidas. This is our place. We make the rules. Esos graves aireados me And encantan. there's a dazzling haze, mysterious way about you, dear. Haven't known you 20 seconds, 20 years. Esta canción tiene unos graves, pasa por muchos lugares, pero tiene unos lugares de graves aireados que son muy íntimos, que son bastante difíciles de hacer. Se puede notar que esa voz ha pasado también por un proceso de justamente de conocimiento muy personal. Digo, esta es la época en la que Taylor se guardó durante un tiempo bastante largo antes de sacar Folklore. Se guardó de la prensa, se guardó de las redes sociales y demás. Y se puede notar como este aire íntimo de haberse metido muy profundo dentro de ella y sacar esta canción. Vocalmente se puede notar en estos graves super aireados. Los agudos son agudos melódicos, muy suaves. Y si bien tiene momentos de potencia, son momentos de potencia desde un lugar muy profundo. Vamos a ver. Can I go Acá, por ejemplo. where you go? Hay mucho aireado. Can we always be this close forever and ever? You take me out, you take me home. Me encanta esta variación que hizo para el Tiny Desk, que es preciosa. You're my
Por ejemplo, estos ma, que son muy difíciles de hacer porque los practiqué, en algún momento hice esta canción. El Yo ma. Son desde la zona media, haciendo un belting. Sin embargo, consigue quedarse con esta profundidad del lírico, ¿sí? Consigue quedarse con esta profundidad del speech. Es bastante complicado lo que hace y lo hace con tal naturalidad que parece todo súper fácil, mas no lo es. Lover. Ok, vamos a pasar a la era final, a la era actual de Taylor, Taylor 2023. Los videos son en medio fancam porque lo está haciendo en este preciso instante, que es de Eras Tour. Viene a Argentina ahora en octubre y la quiero escuchar cantar, se va a escuchar medio raro, Enchanted, en México, hace pocos días. Vamos a escuchar a ver qué tal. Bien, voy a ir un poquito más para atrás. Voy a ir un poquito más para atrás porque quiero que escuchemos la profundidad de esta voz. Y quiero que recuerden lo metálica y aguda que sonaba al principio y cómo esta voz fue creciendo a lo largo del tiempo y se fue adaptando tanto a su estilo de carrera, a la expresividad y a lo que quería contar en las canciones y a cómo fue creciendo ella como persona. Entonces, para que noten que la evolución vocal no es una simple evolución vocal por práctica, sino que tiene muchos factores atados a su alrededor que están relacionados con la vida personal, están relacionados con la salud mental, están relacionados con la carrera del artista y lo que va buscando transmitir a medida que va pasando el tiempo. Y se puede notar una Taylor completamente diferente de la del 2006. Miren. Shifting eyes and vacancy vanished when I saw your face. All I can say is Súper adulta, muy madura esa voz. Estos graves con aireados, pero muy potentes, muy dinámicos, precioso. enchanted to meet you. I whispered how we met. I whisper how we met. Es bastante grave lo que está haciendo, ¿eh? Y aún así le da ese toque aireado, muy melódico. Your silhouette starts to make its way to me. Playful conversation starts after all your quick remarks, like blessing notes in secrecy. And it was enchanting to meet you. El increyendo este del hermoso. All I can say is I was enchanted to meet you. A ver. ¡Qué hermosa! Y pasa de a na a. Complicada agudo de zona media ese. El sostenido, larguísimo. La verdad, tenía muchas ganas hace rato de hacer la evolución vocal de Taylor. Me parece que es un artista que justamente ha pasado por muchas cosas en su carrera que le han permitido y nos han permitido ver ese cambio que se ha realizado en muy corto periodo de tiempo. Sin embargo, es un artista que evoluciona y se desafía a ser mejor constantemente. Y lo podemos ver en cada una de sus presentaciones, en cada uno de sus nuevos discos. Es la verdad que fascinante la historia de Taylor Swift, su voz, por supuesto. Y quiero que me cuenten en los comentarios si la van a ir a ver en octubre, ahora cuando viene a la Argentina. Me encantaría saberlo. ¿Y qué expectativas tienen? ¿Cómo están? ¿Están ansiosos? Me gustaría saber en la cajita de comentarios junto con sus sugerencias y recomendaciones para próximas evoluciones vocales. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas y sobre todo en mi canal nuevo de documentales donde cuento la vida y el camino de los artistas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, no sé qué están haciendo. Botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.